Continuamos. Ahora la aliyá número 3, Parashat Bereshit. Vamos a avanzar desde el capítulo número 2, versículo 20, hasta el capítulo número 3, versículo 21. Dice el texto: Entonces hizo caer Adonai Elohim un sopor sobre la persona quien se durmió. Le tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar de donde sacó a ella. Construyó Adonai Elohim la costilla que había tomado de Adán para hacer la mujer y se la trajo a Adán. Entonces dijo Adán: Esta vez eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso se llamará mujer, porque del hombre fue tomada ella. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán para una sola carne. Estaban los dos desnudos, Adán y su mujer, mas no se avergonzaba. La serpiente era astuta, la más astuta de todos los animales del campo que había hecho Adonai Elohim. Entonces dijo a la mujer: ¿Acaso dijo Elohim, no comerán de todos los árboles del jardín? Entonces dijo la mujer a la serpiente: Del fruto de todos los árboles del jardín comeremos, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Elohim, no comerán de él ni lo tocarán, porque quizás ustedes morirán. Y dijo la serpiente a la mujer: No habrán de morir, porque sabe Elohim que en el día que ustedes coman de él, entonces se abrirán vuestros ojos y serán como seres divinos, conocedores del bien y del mal. Vio la mujer que era bueno el árbol para comer, como también codiciado para los ojos y agradable el árbol para ser inteligente. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido con ella, y él comió. Entonces se abrieron los ojos de ambos, supieron que ellos estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Adonai Elohim paseando por el jardín al aire del día, y se escondió Adán y su mujer de delante de Adonai Elohim, dentro del árbol del jardín. Entonces llamó Adonai Elohim a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? Y contestó: A tu voz oí en el jardín y tuve miedo porque desnudo yo estaba y me escondí. Entonces dijo: ¿Quién te ha dicho que tú estás desnudo? ¿Acaso del árbol sobre el cual te ordené que no comas de él has comido? Contestó Adán: La mujer que entregaste conmigo, ella me dio del árbol, por eso comí. Entonces dijo Adonai Elohim a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y contestó la mujer: La serpiente me incitó, por eso comí. Entonces dijo Adonai Elohim a la serpiente: ¿Por qué has hecho esto? Maldita eres tú entre todas las bestias y de todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y enemistad colocaré entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te aplastará la cabeza, mientras que tú le morderás el talón. A la mujer dijo: Aumentaré tu dolor y tu preñez, con dolor darás a luz hijos. Hacia tu marido será tu deseo, mientras que él te dominará. Y a Adán dijo: Porque has oído la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con esfuerzo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos hará brotar para ti, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, que de ella fuiste tomado, porque polvo eres tú, y al polvo volverás. Entonces llamó Adán el nombre de su mujer Javá, porque ella fue la madre de todo ser humano viviente. E hizo Adonai Elohim para Adán y su mujer túnicas de piel y los vistió.
Bien, esta es la tercera parte. El lector número 3 es el que lee esto que hemos ya leído y va a continuar y para cerrar lo que dice el capítulo número 2 acerca de lo que comentábamos en el principio. Está exponiendo a detalle lo ocurrido en el día sexto, cuando varón y mujer los creó. Allí, de forma concreta, menciona que hace la creación del hombre y la mujer, y aquí nos detalla cómo han surgido el hombre y la mujer, y todavía más, nos hace saber cómo aparecen los roles que cada uno de nosotros juega en la vida. De los 3 personajes involucrados en esta historia. En primer lugar, vamos a destacar lo que precisamente ocurre para la creación de la mujer. Buscando a Kadosh Baruj Hu una ayuda idónea para Adam Arishon, no encontrándolo en el huerto, trayendo sobre sí a los animales para que fueran llamados de la forma en que terminan siendo llamados, él no identifica una ayuda idónea entre ellos. Akadosh Baruj Hu lo hace dormir. Y este momento en el cual lo hace dormir, pues nosotros entramos en el momento en el que soñamos. Así que la ayuda idónea que le es entregada a este varón, a este hombre, viene de sus sueños, viene de su mente. Y es tan efectivo esto que una vez que él se despierta y le han retirado de su costado una costilla de la cual Akadosh Baruj Hu termina construyendo a la mujer, cuando él la mira por primera vez, expresa: esta vez eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Aquí combina de mejor manera varón y varona. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán para una sola carne. Estaban los dos desnudos, Adán y su mujer, mas no se avergonzaban. Así fue en un principio. Se deleitaban el uno en el otro y no había máscaras. No había nada que ocultar. Pero se destaca esto en el cual identifica el deseo de unirse a su mujer, el cual sabemos que ya es uno con el hombre, de acuerdo a lo que está en el Bereshit capítulo número 1. Así que la mujer siempre estuvo en el hombre, solo que el hombre no se había dado cuenta que estaba allí. Hasta el momento en que la tiene frente a él y la descubre como su ayuda idónea, en ese momento identifica que ha sido uno con ella desde el principio. Y ahora también vamos a descubrir estos roles que cada uno de nosotros juega. Nosotros llegamos a esta vida y simple y sencillamente se están desarrollando roles, rutinas, distintas para todos o para muchos. Y en este caso nosotros como varones desempeñamos un rol, las mujeres desempeñan un rol, y ahora también vamos a identificar por qué cada uno de nosotros tiene ese rol. Cómo aparecen estas actividades ahora inherentes a nuestra vida.
Todo empieza porque un animal que es el más astuto de todos los que Akadosh Baruj Hu ha creado, eso nos deja margen para no entender bien cuál es el origen del animal, este animal, pero la serpiente va a ser una buena figura por el rol que de por sí desempeña la serpiente. La serpiente es un animal que siempre se arrastra por la tierra, es un animal venenoso y es un animal al cual se le tiene mucho temor. Es un animal desagradable. Entonces, esa es la razón de por qué vamos a usar a un personaje en esta historia como la serpiente. Ella, la serpiente, se acercará a Javá, en ese tiempo la mujer nada más, no tenía el nombre todavía. El nombre habla precisamente del rol que ahora ejerce, pero eso todavía se está descubriendo en este tema. Se acerca la serpiente a la mujer con un rasgo característico de esta serpiente y de su astucia, la mentira. Y para que la mentira pueda ser útil, pueda alcanzar el objetivo que busca, en este caso la serpiente, toma algunos dichos mencionados por Akadosh Baruj Hu, pero los modifica al final y ahí suelta la mentira. La mentira dice que este fruto, el cual Akadosh Baruj Hu ha prometido que no debe ser comido, de caso contrario, entonces seremos castigados con la muerte, ha sido así porque tiene la fuerza para que el hombre se equipare a la divinidad, sea como un ser divino. Lo cual es curioso, pues nosotros, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado en las aliyot anteriores, tenemos un origen divino. Pero el hombre cae en este juego a través de la mujer. La mujer es tentada, la mujer deja entrar la información, la mujer finalmente es convencida, se convence a sí misma y come. Esto lo lleva a Adán. Adán perfectamente sabía que se trataba del fruto prohibido. Tal como lo va a expresar más adelante Adam Arishon, no niega que conoce el fruto. Sabe que se trata de ese fruto, pero también sabe que ahora su mujer ha comido de él. Y como están unidos, tal como lo expresó el capítulo número 2, están unidos en cuerpo y alma, su destino está unido, y entonces prueba. También, al momento en que esta mujer surge de los sueños, es construida de los sueños de Adam Arishon, podemos descubrir que desde el principio Adam Arishon tenía una tendencia a querer alcanzar el fruto, solo que no podía hacerlo, dado que había recibido una orden directa de Hashem, y que ahora él mismo, pero en la persona de su mujer, los dos son uno, entonces puede tomar aquello de forma indirecta, y finalmente lo hace. Este es el problema de la mente y del juego de palabras. Entonces, este hombre come,
se une a su mujer también en esta tendencia, lo cual es, en este caso pudiera parecernos mal o equivocado. Sin embargo, marido y mujer deben estar unidos en las buenas y en las malas. De eso se trata la vida matrimonial. No puede permitir que su esposa sea la que llega al castigo y él esté separado de su esposa al momento del castigo. No lo puede concebir de esa forma, dado que está unido a su esposa. Y esto es lo que cada matrimonio debe comprender. Por eso, esta tercera línea nos habla de los roles que nosotros debemos jugar. Y estos roles son dados a conocer en la Parashat Bereshit, es decir, desde el principio. Finalmente, pues Akadosh Baruj Hu llega a Gan Eden y empieza a averiguar, pues descubre que estos se han preparado unos vestidos, pues ahora ya actúan con máscaras, ya no pueden actuar libremente, ya se avergüenzan el uno del otro cuando no ocurría. Entonces Akadosh Baruj Hu descubre, empieza a averiguar, hace el juicio, comienza con la serpiente. La serpiente entonces se termina dando la descripción que hoy en día la serpiente tiene. Come polvo, se arrastra y causa mucho temor al ser humano, sobre todo a la mujer. Pero también este castigo hacia ella vendrá sobre su simiente, y esa simiente a su vez vendrá a ser castigada por la simiente de la mujer a la cual engañó en primer lugar. Y allí se acabará el daño que la serpiente cause a través de la simiente de la mujer, el cual en la mujer será ahora el castigo. El castigo es que ahora la mujer sufrirá para poder dar a luz hijos. Desde el momento en que ya está alojada en su vientre, empiezan los dolores y los sufrimientos, lo cual habla de la responsabilidad que tuvo en la comisión del pecado. De allí aparece ahora el castigo por el hombre, el cual también, de acuerdo a la forma en la que se involucra en este pecado, así también será castigado. Y él tenía la responsabilidad de cultivar Gan Eden, de cultivar el campo, el cual era regado de una forma fácil. El trabajo era fácil, pero ahora, a causa de esta situación, complica su labor. Y la misma tierra que él, de acuerdo a la primera mitzvah, debía desarrollar en plenitud, le jugará una mala pasada. ¿Cómo? Pues ahora deberá de labrar el campo y como resultado, al lado de la labranza y la buena obra, crecerá la mala obra, los espinos, la mala hierba. Y de esta forma también el sufrimiento viene sobre él y expiará su pecado. Finalmente, Akadosh Baruj Hu le dice: he aquí que van a ser vestidos ahora con un ropaje. Esto significa que ahora estaremos en la vida nosotros vistiéndonos por la vergüenza de nuestras malas acciones. Y ahora nuestras prendas, nuestros vestidos,
nos hacen recordar la equivocación que tuvo nuestro padre Adán Arishon y nuestra madre Javá, la madre de todos los vivientes. Esto es lo que tiene para nosotros la tercera aliyá. Espero que tomemos en cuenta la razón de por qué ahora nosotros tenemos estos roles, y tal como la serpiente se describe exactamente como lo hace este texto, así también se describen los roles que juega la mujer y los roles que juega el hombre para su expiación, dada la responsabilidad que cada uno de ellos tenía en el pecado cometido. Akadosh Baruj Hu nos ha dado en nuestros roles una forma de expiación. Tengamos eso siempre en cuenta. Shalom.